El pastor Carlos Hoyos, ministro del Señor, hoy nos explica la correcta interpretación de Juan capítulo 17, versículo 5 que dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Préstale mucha atención al video. Quiero aclararle otra vez, porque ya lo hemos hecho alguna vez acá. Inclusive ahorita toqué un pedacito acerca del problema que tenemos los lectores. Y es que no sabemos leer porque desconocemos el contexto. La mejor manera de entender ese texto es teniendo en cuenta que la palabra no está con, la palabra está en. El término con vino por vía exegética partiendo del pensamiento de San Teofilato, San Buenaventura, Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, que decían: con Dios se establece la diferencia de personas, en Dios la unidad de esencia. Léalo en la nota marginal, capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde en esa nota marginal se explica ¿De cuál? De la Vulgata Latina, primera edición. Así es. Ahí la vas a encontrar. Dice textualmente: algunos traducen con Dios, basándose en el pensamiento de Hipona, de Tomás, de San Buenaventura, San Teofilato, que ellos ya influenciados por el movimiento de Constantino, fueron tan afectados que dejaron el pensamiento apostólico del principio para darle prelación a la diversidad de corrientes deístas que surgieron en el tiempo, donde Constantino convierte la fe de la iglesia en un sistema político. ¿Ya? Y estos se aferraron y quisieron meter los plurales para que hoy la gente pueda pensar que Dios es coexistente. Pero si lees el texto, vas a encontrar que decía así: en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. El texto en la Vulgata Latina, San Juan 17:5, que también me lo sé porque lo he leído, dice: ahora, Padre, glorifícame en ti mismo con aquella gloria que tuve yo como Dios en ti antes que el mundo fuese. Léalo. Que tuve como Dios en ti antes que el mundo fuese. ¿Por qué se presenta ese fenómeno? Porque la persona, el editor, quitó la palabra en y miró la palabra con. Entonces baja la palabra en y coloca la palabra con y genera esa confusión. ¿Me hice entender? Les recomiendo que se lean una breve historia del texto bíblico. Les recomiendo que se lean cómo nos llegó la Biblia. Les recomiendo que se lean textos compuestos y textos que vinieron por vía exegética. Les recomiendo que se lean una conspiración contra las Sagradas Escrituras. Hay una cantidad de información que nos puede ayudar para disipar esas inquietudes. Y hay una mejor forma inclusive, y es que trate de tener una biblioteca de investigación que sea de Biblias, para que aquellos textos que le generan confusión los leen en otra versión y les dé luz. En mi caso personal, yo tengo, creo que por lo menos unas 40 o 50 ediciones de la Biblia diferentes, y cuando encuentro un texto que trata de generarme confusión o que definitivamente no lo entiendo, voy y consulto en otras cuantas y logro disipar la inquietud y tener una correcta lectura e interpretación del texto. Sí, sobre eso yo quisiera acotar algo más en torno a esos textos que generan como algunas dudas acerca de nuestra creencia de la unicidad de Dios. Es importante hacer un abordaje del texto bíblico no como un texto en particular, sino como un todo, y poder entender las distintas expresiones de Jesucristo, por ejemplo en los evangelios, que hablaban de su postura desde la manifestación en la que él estaba presentándose, y no permitirse uno generarse dudas a partir de por ejemplo, hay gente que dice: no, ¿cómo va a decir que Jesús es hijo de Dios?
Entonces Jesús sí es hijo de Dios. Es decir, no cabe la menor duda. Cuando usted tiene una verdadera comprensión de lo que significa la manifestación de Dios en carne, no tiene temor de acercarse a un texto de estos y poder interpretarlo, no a la luz del texto como tal aquí en particular, sino de toda la historia bíblica de manera general. Ahí llegó una pregunta a Facebook, hermana Mercedes. No, pero mire, pastor, que vale la pena ahondar un poquito más. Distritales. Ahondar un poquito más con relación a eso. ¿Por qué? Porque el pastor Darwin hace un abordaje muy interesante. Y es que las personas que leen la Biblia sí deben de mirar el contexto en que se da el mensaje. Pero aparte de abordar el contexto en que se da el mensaje, también se debe de mirar la historia. ¿Ya? Porque si no se mira la historia, pues podemos caer en un error muy grave. Entonces voy a tratar de ampliar las dos cosas. Usted no puede interpretar a Jesús de la misma manera en Mateo que en Marcos. Por ejemplo. ¿Cómo no puede interpretar a Jesús de la misma manera en Lucas que en Juan? ¿Por qué? Porque Mateo lo presenta como un rey, Marcos lo presenta como un siervo, Lucas lo presenta como un hombre, Juan lo presenta como Dios. ¿Está claro? Hay que mirar el contexto en que se da. Pero aparte de eso, hay que mirar la historia. ¿Cuál? ¿Cómo vino a llegar a ser texto? ¿Qué proceso se dio? ¿Y cómo ha ido evolucionando el pensamiento del hombre según la necesidad del hablante? Recuerde que el idioma es vivo, nuestro idioma es vivo. Es un organismo. Que va cambiando según la necesidad del hablante. Entonces, muchas veces los editores, buscando hacer llegar el mensaje en el lenguaje del tiempo en que vive la sociedad, pues hacen ajustes que a veces desafortunadamente sacan de alguna manera del contexto lo que Dios quiso realmente decir. Por eso dije al principio, hay que saber qué, leer, hay que saber qué, ver, y hay que saber oír.